Muy bien, buena tarde, bienvenidos a nuestra clase de Mecánica 1. Perdón por los minutos del retraso, atender algunas cuestiones administrativas. Muy bien, entonces de lo último que se subió en la página de Moodle, por favor, todavía tenemos con el nombre de la clase del viernes el inciso C y D, que son los problemas que vamos a trabajar en la clase de hoy. Muy bien, entonces de los problemas que subimos para la clase anterior, en la clase de hoy vamos a tomar los últimos dos. Muy bien, vamos a buscar esos problemas, por favor. Muy bien, el primero de ellos, esto va a ser tema importante en su curso de resistencia de materiales 1 y 2, en especial resistencia de materiales 2, donde vean el régimen de carga, ¿sí? Las cargas que van sobre una estructura como una viga, una losa, ¿sí? O digamos, no solo estoy hablando de ingeniería civil, sino por ejemplo ingeniería mecánica, cómo voy a diseñar o voy a calcular, digamos, algunas vigas para un polipasto, para una grúa, para un diseño de máquina. Eso es importante. Y para los ingenieros industriales van a llevar cursos como procesos 1 y procesos 2, que tienen que ver alguna cuestión de trabajo con maquinaria, cuestiones de producción. Y en algún momento pues hay que calcular algunos pequeños equipos, ¿sí? O hay que revisar algunas cosas por allí. Entonces, esa es la idea del régimen de carga. Entonces, para ir ejemplificando esto, una carga puede ser una cuestión netamente puntual, como este marcador que está haciendo fuerza sobre mi mano, carga puntual. Puedo tener una serie de cargas puntuales que puedo hablar como carga uniformemente distribuida. Cuando tengo eso, ojo con algo, voy a buscar un recurso didáctico. La carga uniformemente distribuida es como que la viga fuera mi brazo y digamos todo un montón de cargas por metro, digamos 100, 10 kilogramos por metro, ¿qué le dijera yo? 5 gramos por centímetro, ¿sí? ¿Qué sé yo? O por ejemplo, ¿qué otra cosa le podría decir? 10 libras por pulgada, 100 libras por pie. Todo esto lo puedo ilustrar como una carga que tiene una forma rectangular, porque todas son del mismo tamaño, como una banda rectangular, una carga uniformemente distribuida, como esta banda de color verde. Puede tener gradiente. Gradiente es algo así, como que la carga tiene un aumento o tiene una disminución, ¿sí? Eso va a depender mucho de qué tipo de equipo va usted a colocar. Tipos de carga, ya dijimos, puntual, uniformemente distribuida, con gradiente, aumenta o disminuye. Y vamos a ver el pequeño ejemplo que tengo acá. Pero también puedo hablar de cargas, por ejemplo, y esto sí para los ingenieros mecánicos, para los ingenieros industriales. Por ejemplo, cargas de impacto. Cuando, por ejemplo, yo estoy reventando o estoy sometiendo algo a tensión, de repente revienta el material, esa carga la tiene que absorber el marco de la prensa, por ejemplo. O tengo un proceso donde se hace cierto martillado. Ese martillado es una carga de impacto, ¿sí? Tengo otro tipo de carga, por ejemplo, la vibración de una maquinaria, de un motor. Esas son cargas cíclicas que me genera vibración. La vibración es una carga cíclica, ¿sí? ¿Cuántas frecuencias por segundo? ¿Sí? Y ahí, concepto de física
básica, física clásica, la importancia de la resonancia. Muy peligroso que un equipo y su cimentación, por ejemplo, entren en resonancia. O se revienta el equipo o se revienta el cimiento. Los dos igual de malos, ¿sí? Evidencia de que senté una maquinaria y se rompió la cimentación por vibración, ¿sí? No necesariamente fatiga, sino vibración que entró en resonancia. Por ejemplo, los espárragos, los pernos, donde va sujeta la maquinaria, en algún momento esto empieza a vibrar. Ya se zafó el tornillo, ya se zafó el espárrago, el concreto ya se partió. Bueno, ¿y qué? La maquinaria está bailando. Hay maquinaria que por cuestión de que detecta movimiento no va a arrancar. ¿Y qué le pasa a esta maquinaria? Usted, ingeniero mecánico, mecánico eléctrico, por ejemplo, en cuestión de mantenimiento, ya revisé la caja de flipones, ya revisé el variador de fase, ya revisé el tablero, toda la instalación eléctrica está bien. ¿Por qué no arranca esto? No arranca porque la máquina detecta que hay un problema de desnivel, tiene sistema de protección. Si tenemos eso con una sencilla lavadora de ropa, que le tengo que ajustar el nivel de pez, cuanto más con un equipo de esos. Por ejemplo, quedó fuera de tolerancia la nivelación, porque entró en resonancia la cimentación y la cimentación se rajó. El equipo no arranca. Bueno, ¿y eso qué? Tengo que desmontar el equipo, quitarlo, demoler el cimiento y volver a hacerlo. Eso no es gracioso, cuesta tiempo y dinero. Sería tal vez, el menor de los males. El peor sería que estaba tan bien hecho el cimiento donde yo coloqué la maquinaria, ¿sí? Pero en algún momento la maquinaria es la que se rompió. Digamos un torno de esos gigantes, ¿sí? De 20 pies para 6 metros. En algún momento se rompió el eje. Es un gran desastre. Y no solo hay que reparar el equipo, sino puede que haya que pagar pompas fúnebres porque algún operario murió. No es gracioso. Es igual que seguridad industrial, por ejemplo, y en especial con el manejo a veces de soldadura autógena, con la cuestión de la presión de los cilindros de gas. Mucho cuidado con eso, pueden salir chispadas las llaves y equipo ahí que en algún momento fácilmente lo puede atravesar a usted. Entonces con eso no se juega, por favor. Entonces, igual o peor de malo. Entonces, la importancia entonces de tener esas nociones, hacer ese tipo de chequeos por seguridad de instalación. No sé, algún comentario con esto, a pesar de que estamos en cuarto semestre de ingeniería, pues creo que es importante hablar un poco de las aplicaciones que eso pueda tener. Creo que ya se activó el volumen de la clase. ¿Algún comentario? ¿Alguna experiencia con eso? Muy bien, para terminar esto entonces, siempre cuestiones de mantenimiento, montaje y mantenimiento de equipo, por ejemplo. En el caso de tener algún tipo de maquinaria industrial, o por ejemplo usted resultó de ingeniero de mantenimiento de un área de parques como Chetulul, ¿sí? Fíjense que ahí, siempre que haya un temblor de tierra, un terremoto, lo primero que uno tiene que hacer es ir a chequear cómo está el nivel de la cimentación de anclaje de equipo o de juego mecánico, ¿sí? Para que ese equipo trabaje en una tolerancia segura de nivelación de anclaje, de nivelación de cimentación. ¿Cuántas tragedias han habido en Guatemala, en ferias, por ejemplo? Ahorita no lo vemos por pandemia, ¿sí? Precisamente por la improvisación de colocación de juegos mecánicos en las ferias. ¿Cuántas ruedas de Chicago, sillas voladoras? En algún momento ha habido desastres, ¿sí? De que se desarmó el equipo, que se zafó parte de los asientos. Parece algo gracioso, patético, no lo es, porque hay personas de por medio.
y todo por improvisar la cimentación y no revisar este tipo de tema, que a la larga lo que estoy considerando es la carga sobre el cimiento. Entonces, sí, tenemos aplicaciones muy importantes en cuestión de ingeniería. Bueno, revisemos el ejemplo, ya hablamos bastante de eso, de la aplicación. Vamos al ejercicio. Tengo la viguita como esta, miren. Tengo un apoyo A simplemente apoyado y aquí tengo un apoyo articulado. Un apoyo simplemente apoyado es algo así como esto, como este marcador sobre el puño de mi mano, solo está apoyado. Y un apoyo articulado es como esto. ¿Sí? Articulado, hay un pin, digamos. Aunque no hay momento, hay esfuerzo en X y esfuerzo en Y. Articulado, ¿sí? Cada vez que esto se mueve, esfuerzo en X y esfuerzo en Y. Aquí estos esfuerzos en X y Y me van a servir para chequear el corte, esfuerzo de corte, resistencia de materiales 1, en el perno que me une mis dos manos que están articuladas. Como ver una bisagra que está articulada. Simplemente apoyado es esto. Ejemplo clásico, puentes de concreto, de un lado está empotrado, del otro lado está simplemente apoyado por dilatación del concreto, por cambio de temperatura. No puedo dejar el concreto lo suficientemente anclado, se puede rajar. Ejemplo de esa situación, de ese juego por dilatación térmica. Por ejemplo, estoy colocando vitrales de vidrio. Un edificio aquí en Quetzaltenango, como la SAT en la zona 1, a una cuadra del Parque Central o Parque Centroamérica. Ese edificio de 5 niveles. Si se dan cuenta, todo eso es panel de plexiglas, de vidrio así, digamos con un color de tono gris plomo. En algún momento esos paneles estaban tan ajustados que con cierta frecuencia se veían agrietados. ¿Y por qué? Porque la dilatación de ese vidrio cuando hay horas de sol respecto a las horas de frío es muy diferente qué tanto se dilata ese panel de vidrio con respecto a la estructura de concreto. Cuando no es igual, hay esfuerzo interno por contracción y temperatura que me va a agrietar, por ejemplo, una ventana. Si dejo ventanas muy ajustadas, ese es el problema. ¿Y quién rompió la ventana? Nadie la rompió. Es porque está muy ajustada y no tiene para dónde dilatarse o contraerse por esos cambios de temperatura. Entonces sale por hablar, digamos, de puentes y un extremo que está simplemente apoyado. Cuando se dilata va a ser esto. Cuando se contrae va a ser esto. ¿Sí? Se estira y regresa. Pero no genero esfuerzo extra porque todo está muy ajustado. Tampoco eso es tan bueno. Digamos, cuando hago ese tipo de diseño tengo que pensar en dejar un poco de juego para que el material se adecue y no me genere más problema. Hasta en esas cosas hay que pensar a la hora de hacer un diseño. Bueno, entonces, simplemente apoyado. Aquí tengo rueditas de carro, simplemente apoyado. Y aquí lo tengo articulado. Hace esto. Digamos que se levanta y aquí. Como que estuviera con una bisagra. Aquí tengo 100 Newton metro y aquí tengo 4500 Newton metro, ¿sí? 1500 Newton por metro, 4500 Newton por metro. Tengo una luz o un claro de 6 metros. Muy bien, esa es mi viga. Necesito la carga concentrada equivalente y las reacciones en los apoyos A y B. Muy bien, vean lo que hace aquí el problema. Vamos a descomponer esto en dos triángulos, dos figuras geométricas conocidas, ¿sí? Vea que, por ejemplo, este triángulo aquí tiene una altura de 4500 kilogramos Newton, 4.5 kilonewton o 4500 Newton, como usted quiera, 4.5 kilonewton o 4500 Newton por metro de altura, y esto tengo acá 6 metros.
Y este triángulo de acá le voy a dar 1.5 kN o 1500 Nm. Tengo aquí dos triángulos. Puede que alguien me diga, ¿y por qué no lo dividimos así? También alguien pudo haber dividido esto en un rectángulo y un triángulo. ¿Se pudo hacer? Sí. Aquí lo vamos a hacer con dos triángulos. Pero pudimos haber sacado una banda para un rectángulo y un triángulo también. Recuérdense la clase cuando hicimos una L en planta, lo hicimos de tres formas. Otra manera en que se pudo haber hecho esto todo este rectángulo lo voy a hacer bien, todo este rectángulo y le voy a quitar este triángulo. ¿Sí? A esto le quito esto. ¿Se puede? También se puede hacer. Sin embargo, si seguimos aquí este ejercicio, voy a integrar dos triángulos. Pero ya le di otras dos alternativas. Rectángulo, triángulo o rectángulo menos triángulo. Muy bien. Si este es el triángulo 1, ya sabemos que su centroide es la base o la altura dividido 3. 6 dividido 3, aquí tengo 2, ¿sí? Si lo hago respecto al punto A para este triángulo, bueno, yo sé que aquí, este triángulo de acá, su centroide es la altura dividido 3, que sería 2, pero como estoy acá, la diferencia sería 6 menos 2, me quedan 4. Muy bien. X centroidal para este triángulo 2 metros respecto a este punto. Triángulo 1, números romanos. Triángulo segundo con números romanos, centroide tengo aquí 4. Muy bien, viendo esto ya sabemos que tenemos que hacer nuestra tablita esta. No es nada del otro mundo. Y veamos aquí, ubicando esto, triángulo 1. Muy bien, vamos a ver aquí su área. ¿Cuánto sería el área? 1/2 de la base por la altura. 1/2. Si quieren hagamos acá para el triángulo 1. Para el triángulo 1. 1/2. Digamos de 6 por la altura que es 1.5. Igual a 3 por 1.5 tengo igual a 4.5. Lo tiene usted aquí. Aquí está el 4.5. Es esta área. 1/2, tomé esta base de 6 por esta altura de 1.5 kN. Me queda 4.5. Triángulo 2. Vamos con el triángulo 2. O triángulo segundo, número romano. 1/2 de la base de 6 por la altura que es 4.5. Esto es de aquí. Igual a 3 por 4.5. 3 por 4, 12. Más 1.5, que es 0.5 por 3. 13.5, que es este segundo valor de acá. Muy bien, ya tengo las áreas, integramos áreas, sumatoria de, bueno, voy a colocar el X centroidal, triángulo 1 es 2, triángulo 2 es 4. Revisemos la tabla. Muy bien, 4.5 por 2 es 9, 13.5 por 4 es 54. Sumatoria de área, 4.5 más 13.5, 18. Primer momento de área sería, en este caso, ya dijimos, 4.5 por 2, 9. 13.5 por 4, 54. La suma es 63. ¿Qué voy a hacer para calcular entonces el X centroidal? Bueno, el X centroidal sé que va a ser 63 sobre 18.
Vamos a ver aquí. Si me ayudan con las tablas. 9 por 7. 63. 2 por 9. 18. Me quedaría 7 medios. ¿Sí? 7 medios es 3.5. Tenemos aquí entonces x es igual a 3.5 metros. Bueno, entonces vean aquí que ya con esta información ya encontramos que todo esto equivale a una carga puntual de 18 que me pedía el problema, y la localización de donde se concentran todas las fuerzas estas. Tengo aquí este esquemita. Tengo una carga equivalente puntual de 18 kilonewton a una distancia del eje A, x de 3.5. Sé que esto es 6, pero de aquí para acá 3.5. Entonces, ojo con esto. Cuando hablen de cargas, por ejemplo, perdón, se me fue esto un momentito. Cuando hablemos de cargas, por ejemplo, perdone que no. Cuando hablemos de cargas, estas dos de acá, esto y esto, se pueden conocer también como cargas equivalentes. O sea que esta carga de acá equivale a esta carga puntual a este brazo respecto al punto A. Otra vez, ¿por qué carga equivalente? Porque esta carga que tengo aquí equivale a esta de acá, a esta puntualidad, ya no distribuida, sino a esta carga puntual con esta distancia de brazo respecto a este punto A. Entonces vean que es el concepto que nos está diciendo aquí el problema. Nos está hablando aquí de lo que son cargas equivalentes. Carga concentrada equivale a esto, a esta distancia. Muy bien, no sé, ¿alguna pregunta hasta el momento? Antes de pasar a esta parte de acá. ¿Algún comentario? ¿Vamos bien ahí? Muy bien, de acuerdo, Jonathan. Por el momento, pues vamos tranquilos, está bien. Entonces, la importancia, como le digo, de estas cargas equivalentes. Muy bien, me preguntan aquí de dónde salió el 2 y el 4. Ok, ¿de dónde sale ese 2 y 4? Ahorita vamos, Andoni, Rodrigo, un momentito. Necesitamos una tabla como esta. Donde tengo un triángulo cualquiera, por ejemplo, y yo sé que, por ejemplo, el y centroidal va a ser la altura dividido 3, ¿sí? Un triángulo cualquiera, aquí tengo la base, aquí tengo la altura, entonces tengo que aquí la altura es esta altura del triángulo, o si lo tiene rotado, la base, como usted quiera, dividido 3. Viendo eso, con lo que pregunta aquí Andoni Rodrigo, veamos el triángulo. Si aquí yo tengo 6, mire, si yo aquí tengo 6 metros, este triángulo de aquí para acá, la tercera parte de 6 es 2. Viendo el triángulo 2, como la base ahora está de este lado, no voy de aquí para acá, voy de aquí para acá. Aunque sigue siendo 6, sé que esto va a ser esto de acá, que es 6 dividido 3, que va a ser 2. Pero como estoy respecto al punto A, 6 menos 2 igual a
4, porque estoy respecto a este punto de acá, que aquí me falta indicar que estoy respecto al punto A. Respecto a A, aquí tengo 2, respecto a A, aquí tengo 4. Ya sé que aquí tengo 6 sobre 3 igual a 2. Y aquí yo sé que es igual a 6 sobre 3 igual a 2. Solo que este triángulo lo tomé de aquí para acá y este triángulo lo tomé de aquí para acá. Entonces lo que tengo aquí es la diferencia. Muy bien, Anthony. No sé si contesto la pregunta. Muy bien, de acuerdo, Anthony. Entonces solo es de ponerse a jugar con ese tipo de tabla, con ese tipo de información. Ahora, miren una cosa. Vamos a hacer un pequeño juego ahorita. Aprovechando esto que queda, vamos a dejar posiblemente algo de este problema pendiente para una próxima clase. Miren lo que voy a hacer ahorita. Por ejemplo, tengo algunas figuras. Como este rectángulo. Aquí tengo X, aquí tengo Y. Bueno, tal vez un poquito más grande. Hagámoslo así. Y, X, aquí tengo un rectángulo. X, Y. Aquí tengo un triángulo. X, Y. Aquí tengo algo parabólico. Muy bien. Ojo con esto. Vea que, por ejemplo, yo voy a decir que aquí tengo A. Aquí tengo B. Aquí tengo A. Aquí tengo B. A, B, A, B. Voy a decir, por ejemplo, que aquí Y es igual a X a la N. Que Y aquí es igual a X al cuadrado. Que aquí Y es igual a X, por ejemplo, como una función lineal. Y que aquí Y es una constante para todo X. Estoy diciendo que aquí tengo un exponente N igual a 0. N es igual a 1. N igual a 2 y aquí N obviamente igual a N. Ojo con lo que voy a hacer acá. Bueno, si quieren pongamos aquí N igual como es constante, N es aquí 0. No me gusta cómo quedó esto. Aquí es 0, aquí es 1, aquí es 2 y aquí es N, por ejemplo. Muy bien. Área.
Y voy a hablar aquí de X centroidal, por ejemplo. Si quiere pongámoslo más abajo, porque ahí no se va a ver. X centroidal. Todavía no se ve bien. Muy bien. Área aquí es igual a A por B. Miren, el área aquí es A por B. Aquí a todas luces el área es la mitad. Voy a decir que aquí tengo A por B dividido 2. El X centroidal de aquí para acá sé que es igual a A dividido 2. Cuando vi este de aquí, sé que es igual a este A dividido 3. Muy bien, en base a esto que están viendo de aquí, aquí, acá, completen esto por favor. En base a esto que ya conozco, ¿sí? Digamos, tengo algunas particularidades para N0, para N1, ya conozco estas particularidades, ¿sí? Entonces, induzcan el resto. Sería lo correcto, deduzcan el resto. Hay que deducir esto y esto. ¿Cuánto sería A sobre B dividido cuánto? A sobre B dividido cuánto? A dividido cuánto? A dividido cuánto? Correlacionen esto con esto, esto. Tácitamente, por ejemplo, aquí tengo A sobre B dividido 1. ¿Sí? Por lo mismo no pongo dividido 1, solo sé que es A sobre B. Si pongo dividido 1, sé que es A sobre B. Muy bien, aquí tengo A sobre B dividido 2. Aquí sobre cuánto dividirá, sobre cuánto dividirá. Aquí el X centroidal va a ser SA dividido 2. Aquí está X. Aquí va a ser este A dividido 3. ¿Por cuánto divido acá? ¿Por cuánto divido acá? Cuando tengo y al cuadrado, y a la n, si sé que aquí es y a la 1, y aquí es x a la 0. N es 1, aquí n es 0. ¿No sería sobre 3, ingeniero? ¿Y sobre 4 del 1? Aquí sería sobre 3, muy bien. Ahora, ojo, aquí tengo que dejar una generalidad, porque puede ser cualquier exponente entero. Puede ser 3, 4, 5, 6. ¿Qué observa? N más 1. Perfecto. N más 1. Perfecto. N más 1. Si n es 0, aquí me queda 1. Si n es 1, 1 más 1, aquí me queda 2. Si n es 2, 2 más 1, aquí queda 3. Muy bien, ya tenemos este de acá. Perfecto. Y aquí y acá, ¿cuánto será? Con el mismo juego. 4 y n más 2. ¿Aquí cuánto será? 4. Muy bien. Perfecto. ¿Y acá? N más 2. N más 2. Si x es 0, 0 más 2 me queda 2. Si n es 1, 1 más 2 me queda 3. Si n es 2 más 2 me queda 4. Muy bien. Eso es perfecto. Ojo con esto, ya estoy en la parte final de la clase. Para los que les gusta leer, en eso consiste un poco el discurso del método de Renato Descartes, un libro de 100 páginas, como para leerse en un fin de semana, si mucho, si tiene buena cultura de lectura, sino para leerse en una noche. Un libro que iba a ser el prefacio, la introducción de una enciclopedia que nunca se publicó, pero por derecho propio
ese prefacio, esa introducción por derecho propio, se ganó el derecho de ser un libro aparte. Descartes no dice nada nuevo, solo resume el pensamiento de esa época, que ese es el gran mérito, casi una gran síntesis de cómo se pensaba en esa época. Descartes en su momento tuvo formación militar y él aplicaba aquello de divide y vencerás, como en una guerra, divide a todo tu enemigo, divide la fuerza del enemigo y vencerás. Entonces, miren, discurso del método, 6 pequeños capítulos. El primer capítulo, obligatorio para filosofía de la ciencia que usted esté estudiando en el determinismo, aquí en ingeniería, obligatorio para filosofía de la ciencia. Capítulo 1, Descartes no hace más que decir, miren señores, este es mi método, es mi propuesta de método. Eso es lo que pienso y eso es lo que propongo. En pocas palabras, si le parece bueno, si no, no. Si no le gusta, proponga usted su método. Que la academia lo tomó de oficio es otra historia. Si por pereza o dejadez, yo no sé. Estoy pensando en voz alta. Capítulo 2 del discurso del método. La parte final, ahí está el corazón, el centro, el meollo del método científico clásico. En cuatro cláusulas, 4 incisos, Descartes decía, inciso 1, lo voy a decir con mis propias palabras, voy a hacer ahí una hermenéutica, una interpretación, una paráfrasis. Dice, nunca daré nada por sentado, dudaré de todo. Eso se conoce como la duda metódica. ¿Sí? Inciso 1. Inciso 2. Y es pensamiento de algún modo lineal, aunque esa duda metódica no es tan lineal porque puede caer a una cuestión, digamos, de fractales, y ahí sí se complica eso, ahí no es tan lineal. La parte 2 dice, dividiré el problema en subpartes, en pocas palabras, para hacerlo más manejable. Divide y vencerás. Estrategia militar, inciso 2. Inciso 3, ¿sí? Ordenaré cada una de las partes o secciones en que dividí el problema, ordenándolo de lo más sencillo a lo más complicado. Inciso 4. Volveré a armar el problema haciendo las revisiones que sean pertinentes y necesarias. Eso es todo. Pero obviamente había que decirlo. Ese es en sí el corazón del discurso del método en la parte final del capítulo 2, ¿sí? Un poco de medicina, ciencia, capítulo 3. Capítulo 4, ahí sobre ese capítulo 2, inducción y deducción, ¿sí? Cuando de una generalidad parto a una particularidad, yo deduzco esa particularidad, ¿sí? Caí ahí. De un grandote a un pequeño. O estoy viendo una cuestión pequeña y de ahí induzco todo un universo. Y es ahí donde sale esa famosa frase de Descartes, y con eso termino. Dice que en latín clásico el cogito ergo sum, pienso y luego existo, porque ese es el corolario cuando Descartes dice, si yo, como pequeño mortal, con todos mis defectos, con todos mis errores, si se encontrara en mí algo de bondad, algún vestigio de bondad, entonces, condicionante lógica, debe haber un sumo bien, una suma bondad, a la cual le llamo Dios. Eso es todo. Estamos precisamente en la escuela medieval, en la escuela clásica, en la escolástica clásica de esa época. Muy bien, ya le mencioné un poco del contexto de este ejercicio que hicimos en una estructura mental lineal, aunque no siempre es tan lineal cuando hablamos ahí de esa duda metódica, de esa cláusula 1 del discurso del método. Y bueno, le dejo esto para que usted piense y haga sus revisiones del caso. Muy bien, feliz tarde a todos, muchas gracias por su atención, una buena tarde y con permiso. Feliz tarde.